Queridos hermanos, pastores del COA, es una alegría muy grande poder compartir con ustedes en este día la palabra del Señor y participar de alguna manera de este encuentro con aquellos que están sirviendo al Señor en esas provincias y en esa región del COA. Les saludo con mucho amor, con mucha alegría, deseando la bendición y la gracia de Dios sobre todos ustedes. Hace ya más de 6 meses estamos atravesando un tiempo difícil en Argentina y el mundo con esta pandemia. Yo ya he hablado en otras reuniones virtuales sobre la iglesia en tiempos de pandemia, pero hoy quiero hablar de un tema más amplio que abarca la misión de la iglesia en el tiempo de pandemia, pero también en el tiempo anterior de la pandemia y el tiempo de la post-pandemia. Abarca la misión de la iglesia en todo tiempo, también en este tiempo. Una pandemia es como una guerra mundial. Si fuese local sería epidemia, pero al ser pandemia abarca a todo el mundo. Pero con un enemigo invisible, como es este COVID-19, que solo se lo puede ver o percibir en esos aparatos especializados que tienen en los laboratorios. Bueno, en el plano espiritual también hay una guerra con un enemigo invisible, y de esa guerra quiero hablar hoy, de esa guerra espiritual. El texto que quiero usar como base está en Joel capítulo 3, los versículos 9 hasta el 11 quiero leer. Lo voy a leer en la versión actualizada de la Reina Valera y dice así: proclamen esto entre las naciones. Declaren guerra santa. Convoquen a los valientes. Acérquense y acudan todos los hombres de guerra. Hagan espadas de sus rejas y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, soy valiente. Apresúrense y acudan todas las naciones de alrededor. Congréguense allá. Y termina con una oración. Haz que desciendan allá tus valientes, oh Señor. Según este texto del profeta Joel, lo nuestro no es una guerra defensiva. No es que el enemigo nos declara guerra y nosotros tenemos que defendernos. Lo nuestro, según este pasaje bíblico, es una guerra ofensiva. Y para que entendamos bien esta guerra, debo explicarlo de la siguiente manera. La Biblia declara en el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Dios, incluyendo a todos sus habitantes. Este es un derecho inherente de Dios propio por ser Él el creador y el sustentador
de todo ser humano y de todo lo que existe. Él lo creó todo, entonces todo le pertenece a Él. Él es el único legítimo dueño de todos y de todo. En Génesis capítulo 1 y 2, Dios le dio el gobierno y la administración de la tierra al ser humano, a Adán y a Eva, incluyendo todos los recursos naturales que hay en ella. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra. Todo lo puso bajo la autoridad y la administración del hombre. De acuerdo a las palabras de Jesús, en Juan capítulo 8, versículo 44, Satanás ha sido homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. En Juan capítulo 10, el versículo 10, Jesús también lo calificó al diablo como el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. ¿Qué viene a hurtar el ladrón cuando entra a una casa? Las cosas más valiosas que hay en esa casa. ¿Y qué es lo más valioso que Dios creó en el universo? El ser humano. Ninguna otra cosa lo creó a su imagen y semejanza. Y eso es lo que vino a hurtar subrepticiamente, matarlo y destruirlo al ser humano. Lo más valioso que Dios creó es el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia, los hijos, los pueblos, las naciones, la humanidad. Y es justamente eso lo que el enemigo de Dios vino a hurtar, matar y destruir en esta tierra y para la eternidad. Entonces hacemos esta pregunta: ¿de quién son todos los pueblos y todas las naciones del mundo? Bueno, ya hemos leído que son de Dios, del Creador. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces surge otra pregunta: ¿para quién creó Dios a todos los hombres? Bueno, Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que Dios creó todo y a todos para Él. ¿Por qué los creó? Por amor. Dios es amor. Y nos creó para que lo conozcamos. Y al conocerlo, lo amemos y lo glorifiquemos. Bueno, en esta serie de preguntas, la última que quiero hacer es la más importante. ¿Para qué nos creó el Señor? Para formar con todos los hombres y todas las mujeres que Él creó una familia eterna de muchísimos hijos semejantes a su Hijo, para que ellos sean
todos nosotros seamos eternamente felices al disfrutar de su gloria, a ser parte de su familia eterna para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo así: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Esto está en Lucas 4:6. Satanás allí estaba diciendo una gran mentira. ¿Quién y cuándo alguien le dio a él toda potestad sobre todos los reinos de la tierra? Simplemente él la hurtó de Adán y Eva, los engañó, pues a ellos les había sido dado el señorío sobre la tierra. Satanás los engañó a Eva, y ella le dio a Adán a comer del fruto prohibido, es decir, los tentó a desobedecer a Dios, y al pecar se sometieron por engaño a la autoridad de Satanás. Se rebelaron contra Dios. De modo que Satanás, el mentiroso, mintió, engañó, hurtó lo mejor que Dios había creado, que como ya dijimos es el hombre, y le usurpó el dominio de la tierra que le había sido dado al hombre. Claro, siglos después vino el segundo hombre, Jesús. El primer hombre es Adán. Y Jesús ni por un instante se sometió a la tentación. Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte. Y dice Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Satanás mantenía su dominio sobre los hombres por causa del pecado de ellos. La primera puerta que Adán abrió para que entrara Satanás al mundo fue su pecado. Y dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De este modo, el que fue homicida desde el principio sometió al imperio de la muerte a toda la raza humana. Jesucristo, para salvarnos, librarnos, dice Hebreos 2:14 y 15, que él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Jesús venció a Satanás en la cruz al derramar su sangre. Lo venció con su muerte. Juan el Bautista, al ver llegar a Jesús, proclamó:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero ya fue inmolado. El pecado del mundo ya fue quitado en la cruz. Por eso Pablo en Efesios 1:7 dice, hablando de Jesús, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y en 2 Corintios 5:19 dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados. Pablo proclama en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya venció a principados y potestades. Ya nos compró, nos redimió, nos rescató, despojó a los principados y potestades la autoridad, dominio que tenían sobre nosotros y venció, triunfó sobre ellos en la cruz. Jesús resucitado se presenta ante sus discípulos y declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. El Hijo de Dios, mediante su muerte y resurrección, rescató lo que Adán había perdido. ¿Qué perdió Adán? El señorío sobre la tierra. Jesús rescató a la humanidad, recuperó lo que era de Dios. El Padre le había dicho, pídeme, en el Salmo 2, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús se lo pidió y el Padre se los otorgó. Gloria sea al Señor. El Hijo de Dios redimió en la cruz a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las familias de todos los pueblos y naciones. La obra en la cruz fue completa. Él redimió a la humanidad perdida. Pero hoy tenemos una misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Podemos llamar a esa misión operativo rescate. Este operativo se desarrolla en dos escenarios diferentes. Uno es el escenario invisible y el otro es el escenario visible. En el escenario invisible hay una guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, Pablo dice así, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades,
contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Es importante definir a nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son los hombres, las mujeres que hoy no están en Cristo. Nuestros enemigos no son los de la ideología de género, ni los ateos, no son los musulmanes, ni los LGBT, ni los narcotraficantes, ni los gobernantes corruptos, no son los empresarios corruptos. Nuestros enemigos son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. También en esta guerra debemos definir el teatro de operaciones. Aquí en Efesios dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otros pasajes o versiones dice en los aires. Esa expresión regiones celestes en griego es una sola palabra, epouranios, y se refiere a la dimensión invisible, a la dimensión espiritual, porque en este mundo hay dos dimensiones, una física y otra espiritual. Una visible, otra invisible. Una dimensión física la podemos percibir por los 5 sentidos, pero la dimensión invisible solo podemos percibirlo por el espíritu, en el espíritu. ¿Qué son los aires? Bueno, yo lo explico así. Después de la tierra, del piso, del suelo, ya comienzan los aires. Los aires no están allá arriba a 10.000 metros de altura donde vuelan los aviones, no. Los aires comienzan aquí, en la tierra. Apenas salimos de la tierra, podemos decir a medio centímetro o 1 milímetro ya empieza el aire. ¿Dónde están los enemigos, los principados y potestades? Lo explico así. La mayor concentración de los principados y potestades que están en los aires están desde el suelo hasta 2,20 metros de altura. No están allá arriba, están desde el suelo hasta 2 metros, 2,20 metros. ¿Por qué digo 2,20 metros? Porque las personas más altas del mundo tendrán 2,20 metros. La mayoría tenemos menos de 2 metros. La inmensa mayoría. Y aquí están los principados y las potestades. Ellos se establecen con sus ejércitos, mentiras y fortalezas. Han instalado la mentira aquí en la mente de las personas. Es una mentira estructural. Son muchas mentiras y variadas mentiras. La Biblia dice que Él es el engañador de las naciones. La Biblia habla del anticristo y de los anticristos. ¿Qué es el anticristo? Es todo lo que se opone a Cristo, a la verdad revelada por Dios. El anticristo desde el primer siglo, a menos de 2 metros de altura, instaló en la mente del pueblo de Israel una gran mentira. Los convenció de que Jesús no es el Mesías, el Cristo. El anticristo engañó y engaña hoy a millones de musulmanes, diciéndoles de que Jesús no es el Hijo de Dios, que Dios no puede tener hijos.
porque tener hijo es producto de una actividad sexual y Dios no tiene sexo. Y que el mayor profeta de Dios es Mahoma. Eso es lo que los musulmanes creen. Es la mentira que les puso el mentiroso en la cabeza. El anticristo hoy está engañando a las naciones de Occidente, desde las Naciones Unidas, queriendo imponer en la sociedad la validez de la ideología de género, del matrimonio homosexual, de que es legítimo ser homosexual o transexual, es legítimo divorciarse y casarse de nuevo, practicar el aborto y cosas por el estilo. Hay una guerra ideológica, pero no es ideológica simplemente, es espiritual. Son los demonios que trabajan desde las Naciones Unidas para imponer esa mentira en todas las naciones de Occidente. Hoy el mentiroso impone en todas las naciones la injusticia social basada en leyes injustas, por medio de las cuales los trabajadores reciben salarios injustos, insuficientes para vivir dignamente con sus familias. No tienen acceso a una vivienda digna y cada día aumenta más la brecha entre los ricos y pobres. Hoy tiene atado a los gobernantes de tantas naciones a la corrupción, quienes en su hipocresía dan discursos defendiendo a los pobres, pero en su avaricia llenan sus arcas de riquezas y bienes mal habidos. Hoy Satanás está destruyendo a la juventud, a las familias, a los adolescentes, aún a los niños, diciéndoles: podés practicar el sexo libremente, no te ates a ninguna regla, haz lo que sientas, sé libre. Ese es el mensaje del mentiroso hoy, cuya finalidad es destruir las vidas. Y así podemos seguir agregando las mentiras. Reitero, nuestros enemigos no son los ateos, los de la ideología de género, no son los musulmanes, no son los gobernantes corruptos, no son los empresarios avaros. Nuestros enemigos son los principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en los aires. ¿Cuáles son nuestras armas para esta guerra espiritual? Pablo dice en Efesios 6, 13 al 18, por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y en 2 Corintios 10, 4 al 5, Pablo dice:
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Resumiendo, nuestras principales armas son dos: la palabra de Dios y la oración. Y esos son los instrumentos poderosos o armas poderosas que Dios nos dio. Lo nuestro es una guerra ofensiva. Les va a sorprender lo que les voy a decir. Satanás no quiere guerra. Satanás quiere paz. ¿Por qué? Porque él tiene el control de la mayoría de las naciones del mundo. Más del 90% de las personas en el mundo están bajo la potestad de las tinieblas. Entonces Satanás no quiere guerra y quiere que nosotros, la iglesia, nos reunamos dentro de las cuatro paredes, hagamos nuestros cultos y nuestra comunión, todo ahí, pero que no salgamos afuera a hacer la guerra espiritual. Nosotros debemos declararle guerra a Satanás para rescatar las vidas que son de Dios por creación y por redención. Satanás los hurtó, pero Cristo en la cruz rescató, redimió a toda la humanidad y ahora somos nosotros los que tenemos que ir y llevar esa victoria de Cristo a través de la palabra de Dios, la evangelización. Nosotros debemos recuperar cada vida, cada familia. Debemos recuperar los centros de educación. Debemos recuperar las escuelas, la política, el gobierno, las leyes, la economía, los medios de comunicación social, las artes, la ciencia, toda la cultura. ¿Qué es la cultura? Es producto de la capacidad del hombre, y toda esa cultura de pecado que hoy quiere imponerse o se ha impuesto va a ser transformada cuando los hombres se conviertan, cuando las familias se conviertan, y eso es lo que tenemos por delante. ¿Cómo lo logramos? Bueno, dijimos que hay dos escenarios. Uno es el escenario invisible, la guerra espiritual. No es contra personas, es contra Satanás y sus ejércitos. Pero hay un escenario visible. Tenemos una misión de rescate y el escenario visible es con las personas. ¿Cuál es nuestra estrategia en el escenario visible? Reitero, no estamos en contra de nadie, sino a favor de todos. A Jesús lo llamaban el amigo de los pecadores. Él entraba a la casa de un hombre corrupto como Zaqueo, y Zaqueo se convirtió. ¿Por qué? Porque Jesús se acercó. Jesús no se acercó a Zaqueo para atacarlo como un enemigo, sino para mostrarse amigo, y allí le pudo predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos corruptos, y por eso lo criticaban, como este es el Hijo de Dios y se sienta con los pecadores. Y Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no vine para los justos, yo vine para los injustos. Y esa es la actitud que él tuvo en el plano visible. Entonces, para concretar, hermanos queridos, ¿cuál es nuestra estrategia? Lo que Jesús hizo y lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué hizo Jesús?
¿Qué nos enseñó? Amar al prójimo, aún a los que tienen la ideología de género, amar a los homosexuales, a los adúlteros, a los divorciados, a los corruptos, estar con ellos no para atacarlos, sino para amarlos, acercarnos a todos, como lo hizo Jesús. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No podía salvarlos si primero no los buscaba, si no se acercaba a ellos. ¿Cuál es nuestra estrategia? Servir a todos, hacer buenas obras, ayudar al necesitado, llorar con el que llora, consolar a los que están tristes, comunicarles la buena noticia del reino de Dios, orar por los que sufren, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, llevar paz a los hogares, darles una palabra de consolación, de esperanza, ser pacificadores en medio de esta sociedad que tiene una grieta tan grande. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Debemos comunicarles el evangelio, ser ministros de reconciliación en una sociedad que está enemistada. Tenemos que enseñarles a vivir, darles a Cristo, predicar la verdad, bautizar a los que creen, discipular a los bautizados, plantar iglesias, formar obreros, buscar la paz social y nacional, ser agentes de transformación social, cambiar los barrios, cambiar los pueblos, cambiar las ciudades, llevar paz a nuestra nación, paz a las familias, animar a los empresarios a crear fuentes de trabajo, animar a los profesionales y estudiantes a prepararse para ocupar cargos en el gobierno o en la función pública con la visión de servir a todos. Debemos desarrollar proyectos de sociedad según los valores del reino. Debemos desarrollar proyectos socioeconómicos para el país. Debemos desarrollar proyectos de educación integral. Jesús lo dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La iglesia, a través de la oración, de la predicación, de las buenas obras, se tiene que transformar en una ciudad asentada sobre un monte. Una ciudad, una comunidad visible, involucrada con la sociedad, llevando paz y llevando salvación. Jesús nos lo dijo claramente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Esta es nuestra guerra en el plano invisible contra principados, potestades, en oración, ayuno, palabra de Dios, y en el plano visible, como Jesús lo hizo y como Jesús nos enseñó. Bueno, queridos hermanos, ha sido una alegría grande poder compartirles esta palabra que arde y quema en mi corazón. Espero que también pueda arder en el corazón de cada uno de ustedes. Les mando a todos un gran abrazo
en el nombre del Señor.